la historia de Guatemala, como dicen algunos. Vamos a buscar todas las respuestas posibles con los dos invitados siguientes. Con Emilio Pacheco, periodista, analista político e investigador. Bienvenido, señor Pacheco. Muchas gracias. Con Ítalo Antoniotti, director de Relaciones Institucionales para Fedecocagua, que es la asociación de productores de café más grande del país, y además un experto en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la comisión que le quita el sueño al presidente Jimmy Morales. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar a pasar revista. Candidatos presos, otros bajo sospecha, otros totalmente ya suspendidos de la lista electoral. Que se haya prohibido la participación de la exfiscal general Thelma Aldana, una mujer conocida como, sobre todo por su lucha anticorrupción. Mi pregunta ¿es la venganza personal del presidente Jimmy Morales o es un problema estructural de Guatemala? Pacheco. No creo que sea la venganza personal de Jimmy Morales, creo que es la venganza personal de casi todos los que ella persiguió, definitivamente. Han montado una serie de casos que la verdad no tenían mayor relevancia y al final de cuentas han linchado a la fiscal. Que participen los que tengan que participar, que participen ella y los demás que tienen que participar. ¿Por qué? Porque si se equivoca alguien, que se equivoque el pueblo, pero que no nos equivoque un juez. Al juez lo puso un político, no lo puso el pueblo. ¿Cómo se ve eso en Guatemala? ¿Se ve normal? Porque a mí me parece casi de tragedia griega que se esté pasando y a lo mejor algún ciudadano guatemalteco diga, bueno, sí, es más de lo mismo, esto es lo que hay siempre aquí, Camilo, no coge usted lucha. No, ¿Cómo se percibe eso en Guatemala? Esto es totalmente atípico. Eso definitivamente... Pero es vergonzante lo que está pasando en su país. Vergonzoso. El problema es que finalmente salió toda la basura que teníamos bajo la alfombra. Durante décadas hemos tenido estos problemas y los hemos soslayado. Las élites, como han estado en una zona de confort, no han querido salir de ellas. El abuso de la prisión preventiva que ahora se denuncia, eso siempre lo vivieron los ciudadanos, pero eran los ciudadanos de a pie. Entonces ahora que con lo que hizo CICIG y lo que hizo la exfiscal alcanzó a ciertas élites y a cierto establishment, entonces ahora no gustó. Y por eso tenemos este pandemonium, este caos. O sea, entonces es verdad que son comicios totalmente atípicos, extraños, llenos de malquerencia, de desasosiego. Jamás, nunca una elección tan judicializada. Por cortes, no por una corte. Por cortes y tribunales que nombraron los políticos. Es un peligro. Para juzgarse ellos mismos, para favorecerse y hoy para perseguirse entre ellos mismos. Dos personas que vienen a este programa dicen esas cosas tan contundentes. Hay que decir que cada vez que han estado en el programa han hablado alto y claro, cosas que les agradezco. Porque demuestra la hidalguía de la que hacen galas. Pero en la Guatemala de Jimmy Morales, decir cosas como la que ustedes dicen, tal vez haya que pagar un precio por eso, o estoy yo exagerando. Dale. Hay un costo social, lógicamente. Hay gente, incluso amiga, que se molesta. Pero tal vez se molestan por una verdad. Cuando empecemos a hablar de un nuevo país, en donde no pudieron ejecutar un presupuesto en casi los 4 años, cuando hablemos de un país que tiene cerca del 38% de desnutrición de niños, cuando hablemos de un país en donde antes de llegar a medio año, el número de menores de edad no acompañados que han migrado hacia Estados Unidos va a ser el equivalente de los que migraron en el 2018. Ahí tenemos que hablar de ese país, de esa Guatemala nos estamos refiriendo. Así que no es la Guatemala que nos venden las agencias de viaje, es otra Guatemala. Pero la de las agencias de viaje es preciosa. Yo sé, de eso también hay que hablar al final. Linda Guatemala. Yo sé, pero nos venden una especie de paraíso, pero parece que es un paraíso cercenado. Ítalo, ¿a usted le han amenazado o algún negocio se le ha caído? Bueno, ¿o lo ha mirado con mala cara? Nosotros yo trabajo en Fedecocagua, que es una federación de cooperativas de pequeños productores de café, la más grande. Tienen que morir con ustedes todos. ¿No? Bueno, el problema que hemos tenido es, obviamente, sí nos han obstaculizado, sí somos vistos. Antes que exportáramos 100,000 sacos, la federación era vista como unos indígenas simpáticos que eran ingeniosos comerciantes. Después de que pasamos 100,000, somos una gran amenaza y de repente hasta comunistas nos volvieron. Pero es ridículo, pero Guatemala es así. Cuando atacas al establishment, hasta Silvio Berlusconi sería de izquierda en Guatemala. Ronald Reagan sería de izquierda en Guatemala porque es contra el establishment. Ese es el problema pues aquí que tenemos. Aquí pasa algo parecido, Aquí pasa algo.
la ultraderecha estadounidense habla del comunismo en las filas demócratas. O sea, estamos hablando de congresistas multimillonarios que para la ultraderecha son comunistas. Entonces, al final, yo me imagino que el elector que no es muy avispado intelectualmente no entiende nada. Hablando de avispado intelectualmente, el presidente Jimmy Morales pide que se celebren elecciones libres. Lo de avispado intelectualmente no lo decía el presidente, claro. Mi pregunta es, ¿por qué Jimmy Morales dice algo así? ¿Lo dice para sembrar la duda o es que de veras hay peligro de interferencia, de injerencia en los comicios? ¿Por qué ha dicho algo así? Yo honestamente quiero hacer una denuncia pública internacional, en donde claramente hay un grupo que tiene la intención de entorpecer el proceso. ¿Los militares retirados? Exactamente. Y le pido a los candidatos presidenciales que se pronuncien y que acudan al Ministerio Público a interponer sus denuncias. Es necesario. Guatemala tiene que seguir por voluntad popular y no por voluntad de quienes nos quieren manipular. Ítalo, ¿quiénes son esos militares retirados que amenazan con boicotear las elecciones si no les pagan una indemnización, una plata por su trabajo, así dicen ellos, durante la guerra? Primero, ¿de qué tipo de trabajo estamos hablando? Porque viniendo de los militares, a mí, bueno, en fin, que prefiero a los poetas que a los militares, pero ahí lo dejamos. ¿Qué tipo de trabajo hicieron esa gente durante la guerra que quieren plata ahora? Se supone, bueno, en un principio eran los reservistas, los de las patrullas de autodefensa civil, pero ahora este movimiento se supone que son ex militares del conflicto armado. Entonces están diciendo que salvaron a Guatemala en la década de los 80 de que el país no sucumbiera. Eso es algo muy relativo, pero el problema grave que tenemos es que nadie actúa, nadie los ha denunciado. Yo creo que es la primera denuncia que estamos viendo. La OEA también habló. Lo mismo ocurrió cuando capturaron al candidato por narcotráfico que está en Nueva York ahorita con la DEA. Resultó que nadie hizo una protesta, todo el mundo hizo silencio y ese es el problema de Guatemala. ¿En qué cabeza cabe que un señor decide convertirse en candidato a la presidencia, a la vicepresidencia, lo que quieran, con un pasado presuntamente tan turbio? 3 veces lo fue ya y todo el mundo lo sabía. Y todo el mundo se cayó. Ese es el problema, que todo el mundo soslayó eso. Cuando llegó finalmente un factor externo, que fue CICIG, y que empoderó al Ministerio Público, entonces empieza a salir todas las razones por las cuales Guatemala está en el tercer mundo. Es que eso no es casualidad. Señor Pacheco, ¿quiénes son esos militares que están tan desafiantes? ¿Hay que tenerles miedo? ¿Están organizados? Estamos en una crisis social y económica. Es un grupo que ha pasado sus penurias también. Efectivamente pelearon su guerra, hay que discutir ese tema, pero no en el momento electoral y menos amenazando el proceso. Sí pelearon, sí hubo una defensa, sí hubo una guerra, sí hubo una lucha encarnecida. Pero es todo a buscarle su momento. Este no es el momento para una reivindicación de esas. Más que todo ellos iban orientados con el riesgo que miraban en ese momento a la posible candidatura de Telma Aldana para contrarrestarla. Hay alguien en Camilo Guate, en hashtag, el numeral Camilo Guate, preguntando que si esos militares se pueden parar para que no se conviertan en una amenaza real contra la seguridad pública durante los comicios. El problema es que eso depende de las autoridades. Eso depende del Ministerio de Gobernación, del Ejecutivo. Y hemos visto una actitud totalmente pasiva. Entonces puede haber una agenda escondida ahí por parte también del gobierno central para ello, porque si no hubieran tomado una posición muy clara y contundente. Y no lo han hecho. No lo han hecho. El periódico de Guatemala, edición del 21 de enero de 2019, dice: Morales no aprende a ser presidente. Mi pregunta es, ¿qué podría haber aprendido Guatemala tras el mandato de un hombre como Jimmy Morales? Buscamos la respuesta luego de la publicidad. Emilio Pacheco, Ítalo Antoniotti, ¿qué podría haber aprendido Guatemala tras el mandato, bueno, tras el paso por el poder de un sujeto como Jimmy Morales, señor Pacheco? Votamos en contra de alguien más. Creí por un par de meses que la plaza del 2015 había sido acéfala y Jimmy encarnó el espíritu de la plaza.
Alguien más que hablaba de no corrupción, de no ser ladrón, una cara nueva, unas manos que se explicaban y se limpiaban muy bien. Con una total inexperiencia que generó procesos de soberbia en donde permitió que gente que se fueran juntos con él. Jamás habíamos tenido un gabinete de tan baja categoría y desempeño como ¿En toda la el que historia tenemos. política de Guatemala? Tenemos un ministro de Medio Ambiente que es un tema tan álgido en Guatemala, tan sensible y tan técnico, que es el excamarógrafo de ellos. Por favor, señores, un secretario de Asuntos Agrarios que era el acompañante del expresidente Morales. Tenemos un ministro de Comunicaciones que no ha logrado en 3 años poner en punto, cobrándonos los impuestos que pagamos, la red vial del país que está quebrada. Un desempeño de menos del 60% de la ejecución del presupuesto de la nación. No tenemos política monetaria y quisiéramos empezar a hablar. ¿Qué tenemos? No votemos con miedo. Votemos con más sensatez, con más responsabilidad. Busquemos al candidato que nos convenza. Hay opciones todavía que están corriendo y están caminando y están bien marcadas. ¿Dentro del propio partido de Jimmy Morales hay gente que se salva? Ninguno. Ítalo, la corrupción es un tema terrible en Guatemala. La corrupción es el aceite que lubrica el motor de la pobreza de Guatemala. Eso es la grave situación que tenemos. Imagínate que tiene más presupuesto el deporte que la justicia en Guatemala. Tiene más presupuesto nacional. Tenemos una sola medalla olímpica. Y tú entrevistaste aquí a un golfista que fue víctima de un sicariato por parte de la Agencia Nacional Antidopaje. O sea, cierto, un chaval joven, maravilloso, sí, y le hicieron la vida imposible, lo acabaron. Ahora, imagínate, si eso pasa en el deporte, ¿qué no va a pasar? Los contratistas, hay una transnacional de los Estados Unidos que no le pagan porque no hay comisión. Entonces, es terrible porque es un mal endémico. ¿Y qué hacen los empresarios privados frente al presidente? El grave problema que tiene Guatemala es que es un crony capitalism. Entonces, no es que sea de derecha o de izquierda, es conservadurismo o establishment versus cambio. Entonces, ahí tenés que entender que muchas veces toman posiciones o muy de izquierda, muy de derecha, siempre que les convenga. Ese es el grave problema que tenemos. ¿Ahora con Jimmy Morales los empresarios? El sector privado organizado sí ha estado la mayor parte del tiempo con él. Guatemala es el único país que no tiene una ley antimonopolios en el continente. Solo con eso te puedes dar una idea. O sea que los amiguetes de la gente del poder se pueden forrar y no pasa nada. Si el financista, si yo soy financista, le voy a dar plata a mi candidato sube, entonces me tiene que dar el privilegio. Entonces estás perpetuando el modelo. Es un círculo vicioso, nos estamos persiguiendo la cola todo el tiempo. ¿No hay transparencia con las cuentas electorales, me imagino? ¿Con las cuentas de campaña o sí? Hasta esta elección entró una nueva ley con una serie de limitantes y restricciones, lo cual incluso por entrar tan tarde el periodo de campaña ha limitado a candidatos que se están quedando en la base de la pista de despegue que no puedan desarrollar velocidad exponiendo sus planes y exponiéndolos en los medios de comunicación. Pero ok, por lo menos empezamos a transparentar ese tema. Pero le dio miedo al empresariado a hacer su aporte. Al final de cuentas tenían un recibo y una declaración fiscal. Al que no le da miedo hacer su aporte, que lo hacen efectivo, es al narcotráfico. Una pregunta, ¿hubo dos Jimmy Morales? Porque yo recuerdo cuando hizo campaña, que resultaba muy elocuente, hasta simpático, a fin de cuentas era un comediante que no sabía de la A a la Z nada en materia política, pero bueno, el mundo es así, que vota por los comediantes. Y después hay otro Jimmy Morales en el poder que casi podría decir como Luis XIV, Leta Semo, al Estado soy yo. ¿Qué ha pasado con ese hombre? Lo que ocurrió es que él es producto de la lucha contra la corrupción, su elección es producto de ello. Él es un outsider, la gente estaba cansada de los políticos tradicionales. Él enarboló esa bandera y de repente cambia. No ha cumplido las expectativas. Y bueno, su eslogan de campaña era precisamente en contra de la corrupción. Y no lo cumple. Pero se va en contra de ese motor que lo impulsó, que fue precisamente la CICIG. De eso voy a hablar después, cuando regresemos de publicidad. Pero Pacheco, ¿hay evidencias de que el presidente Jimmy Morales habría metido la mano, estaría robando? ¿O eso solo lo dice la oposición para sembrarle de minas el camino al presidente? Miren, se hablan de muchas cosas. ¿Pero hay pruebas? No.
Al sol de hoy no ha salido entonces nada. lo mantenemos. Lo que sí está claramente es que no están generando los mega negocios que generaban en el tiempo pasado. Ok. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la comisión que le quita el sueño a Jimmy Morales y que Jimmy Morales le declaró la guerra. ¿Por qué lo hizo? Estamos de vuelta en 2 minutos y pico. Lo que elige Guatemala el próximo 16 de junio en medio de la incertidumbre y el desasosiego. Presidente y vicepresidente, 160 diputados nacionales y de distritos, 20 congresistas del Parlamento Centroamericano y 340 alcaldes. Emilio e Ítalo, nos quedan apenas 5 minutos. ¿Jimmy Morales siempre es tan escurridizo? Porque nunca habla frontalmente. Es como una especie de Cantinflas de Guatemala. Bueno, él se peleó con la prensa, él se peleó con la prensa. Sí, a la prensa no la quiere, claro. Nacional e internacional. Como López Obrador, que ahora habla del AMPA periodístico que lo critica. Y le ha declarado la guerra a Letras Libres, la gran revista de Krause. ¿Cómo explicarle a un sueco que estuviese viendo el programa la manía que le tiene Jimmy Morales a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala? Porque casi que es personal. Pues lógicamente lo empezó a perseguir en la parte más sensible, que es en su hermano y en su hijo. O sea, tomó una posición lógica con el nivel de presidente que él tiene. Pero un presidente no puede hacer eso. Lógicamente un nivel presidencial, pero no tenemos a alguien que dé el nivel presidencial. Y luego empezó a tocar gente muy cercana a sus cuadros de partido, empiezan a ser cuestionados, su exsecretario general de partido tiene que abandonar el Congreso y salir del país, uno de sus secretarios de seguridad tiene que pasar a ocupar un cargo en el Congreso para protegerse con un antejuicio, y la gente del Congreso de otras bancadas de partidos corruptos que fueron liquidados, se pasa a trabajar con él y empiezan a ser afectados, y hay más de 19 congresistas en procesos de antejuicios y en procesos que la Comisión Internacional les está dando. Dios del cielo, el Chicago de los años 20 era más limpio que el Congreso, ¿eh? Seguramente. Digo yo, ¿no? Bueno, ojo, los congresistas son estos, que no se pongan bravos, que es una frase. Ítalo, estos años de Jimmy Morales en el poder, ¿son años perdidos para Guatemala o algo se puede salvar de ahí? Yo creo que el peor legado que hemos tenido es la destrucción de la institucionalidad, el no respeto a las cortes. Y en eso creo que las élites han sido muy responsables al respecto, porque cuando existe cualquier litigio entre particulares, siempre asistimos a tribunales, ese es el pilar de la civilización. Ahora, si un gobierno y respeta las cortes, entonces ¿cómo se pueden proteger los ciudadanos? Eso es una miopía que han tenido las élites y que nos van a costar muy caro. Al mismo tiempo está el factor económico, que no se supo ajustar esa avalancha de dólares que vinieron de las remesas tras la elección del señor Trump. Eso apreció el quetzal a tal grado que el quetzal se volvió la moneda más cara, que superó en valor al euro, a la libra esterlina, al mismo dólar, y no se hizo nada, y castigó tremendamente a los exportadores. Pero mi pregunta es, ¿no se hizo nada por imbecilidad, por falta de conocimiento o por oportunismo político? Yo creo por sinvergüencería. Mucha incapacidad, porque era muy cómodo, entonces, para el negocio financiero, pero nos volvimos una economía financiera y no productiva. Señor Pacheco, ¿hay mucho analfabetismo funcional en el gobierno de Jimmy Morales? Una cantidad de gente no ilustrada, sin capacidad, sin currículum, sin experiencia y con la soberbia del ignorante gobernando. Que es lo peor, ¿no? Es lo peor. Aunque si les sirve de algo de consuelo, no están solos, ¿eh? El imbécil está que hace ola en toda la clase política de América Latina, ¿o no? Muy popular en este momento. ¿Pero por qué votamos por esa gente? Es lo que no entiendo yo. Porque la gente ya vota por desesperación, porque los establishment políticos tradicionales de liberalismo, conservadurismo, izquierdas y derechas ya no funcionaron, ya no transmitieron. Entonces cualquiera que enarbole con una sensación, con una canción, con un baile, con un golpe de timón, con una iglesia que le apoye, empiezan a generar, y la gente quiere creer. La gente quiere creer y se quiere dejar guiar y apoyar.
Y ese es parte del problema. No votemos Guatemala, no votemos Parlamento Centroamericano, por favor. Tenemos que abolir con esa cueva de corruptos y de dinosaurios. Yo lo que diría es que pensemos en nuestros nietos, en lo que le vamos a dejar. Ya nosotros, tú sabes, con un pan con huevo frito no tira, pero a nuestros nietos, ¿qué mundo le vamos a dejar? Pero bueno, Ítalo y Emilio, muchas gracias. Gracias, Camilo. Y Muchas que no haya gracias. problema, ¿eh? No. Esperemos que no. Que no amarguen el café Vamos a de salir. Guatemala, que es Hay muy que rico. llamar a los candidatos a Por unirse, favor. a hacer un gobierno con una agenda mínima, Como Dios con manda. una gobernabilidad mínima. Como Dios manda. Buenas noches, buena suerte tengan todos. Mañana estaremos de vuelta con más Camilo, con más historias de vida. Será hasta entonces.